Hoy estoy muy contenta de tener conmigo a un gran y querido amigo de toda la vida. Es que ustedes no se imaginan lo feliz que estoy de tener a Gilberto Reyes, que nos acompaña de Dublín, imagínense. Y que hoy vamos a hablar de la magia de los nuevos comienzos, de esta historia de migración, de desafíos, de desafiarte y transformar tus miedos en fuerza, en valentía, en resiliencia. Estoy muy orgullosa de ti, Gilberto, por todo lo que has construido y te doy las gracias por acompañarme hoy aquí conmigo. No, nada, a ti muchísimas gracias incluso por pensar en mí, para este capítulo, para este tema. Estoy muy honrado de compartir contigo parte de mi camino desde el 2014 que emigré a Irlanda. Y nada, la verdad que ha sido mucho aprendizaje que si alguien más se puede beneficiar de ellos, pues aquí estoy como herramienta para el aprendizaje de otros. Sin duda alguna van a aprender mucho. Eras tú, sin duda alguna no iba a grabar este episodio, tú eras el indicado, los dos emigramos el mismo año y sé los dos las montañas rusas de emociones que hemos pasado. Totalmente, totalmente. Creo que eso de la montaña rusa es el mejor ejemplo para definir la, para definir lo que es emigrar, ¿no? Más que todos los primeros años, donde pasas por tantas emociones, tantas alegrías, desde todas las cosas nuevas que te pasan, ya empiezas a extrañar lo que dejaste. Creo que es como muy rocosa, ¿no? De varios obstáculos. Y bueno, pero la buena noticia es que a medida que pasa el tiempo uno va encontrando su camino y su propia historia en este proceso de la migración. Sin duda, muy rocosa, muy de montaña rusa de emociones. ¿Cuál ha sido una de tus emociones que has tenido que controlar estos últimos 12 años? Mira, yo creo que no tanto al principio como en los últimos años es entender que me encuentro distante físicamente de mi familia, que tenemos varios kilómetros de distancia y que los años pasan, ¿no? Los años pasan y hay momentos en los que duele estar lejos, ¿no? Pero bueno, esa ha sido una de las cosas más difíciles de asumir, entender y hacerlas llevaderas en el día a día cuando se está tan lejos de casa. ¿Dónde encontraste la valentía, esa fuerza interior para comenzar en un país donde ni siquiera se habla el español? Siempre he tenido esa curiosidad. Yo realmente, tú sabes que, como siempre lo he dicho, el inglés no es lo mío y, y tú realmente lo has logrado y desbloqueado el nivel por completo. ¿De dónde salió esa fuerza? Yo creo que siempre hubo un espíritu aventurero ahí guardado. Siempre hubo el deseo de ver mundo, de hacer unos estudios de posgrado, cuando sea grande, lo decía cuando era niño, y creo que eso fue el impulso, ¿no? Creo que en ese momento, 12 años atrás, eh, sabía muy poco de muchas cosas, ¿no? Y creo que el desconocimiento de tantas cosas jugó en favor de, de ser más ingenuo y echarme ese mundo encima, ¿no? Esa aventura encima de emigrar a un país que, siendo sincero, conocía muy poco y nada, creo que, que fue la aventura. Yo debo confesar que te admiro muchísimo de atreverte a soñar en un país donde ni siquiera hablan el español, donde un clima totalmente distinto, el extremo de Venezuela totalmente, y tu capacidad de resiliencia ha sido fenomenal. De verdad que te admiro muchísimo. ¿Por qué decidiste Dublín? Ya hace mucho tiempo, son 12 años creo, ¿no? 12 años, y es una pregunta que me la hacen mucho, ¿no? Porque yo recuerdo antes del 2012, antes del 2014, cuando me mudé, Irlanda sonaba algo muy lejano, ¿no? O sea, Irlanda eso sonaba,
a muchas horas de vuelo, y no sabía nada. Por cuestiones personales, mi vida cambió en el 2012 y quedé como en el aire, ¿no? Recuerdo a mediados del 2013, eh, hablando con una amiga, me dice, por las redes sociales, vi que estaba en Dublín y le pregunté, mira, ¿y qué tal Dublín? Y me dice, mira, no, es súper bien, me encanta la gente, eh, cuando vienes como estudiante puedes trabajar, así que te puedes cubrir tus gastos. Y yo, pues, sin pensarlo mucho, la verdad, o sea, lo más honesto que te puedo decir es que no lo pensé, no sabía nada de Irlanda, era un momento donde yo decía, mira, ¿sabes qué? ¿Qué, qué puede pasar? Y mi proyecto de venirme a Irlanda o de salir de Venezuela siempre fue por un año, no más, o no me lo imaginaba así, porque sí es verdad que desde niño siempre tuve la curiosidad de hacer ese posgrado o esos estudios afuera. Y creo que ese fue el momento. En ese momento, en el 2014, cuando estaba el tema de que había que hacer una serie de pasos para obtener las divisas, para hacer todos los papeles, para emigrar, eh, pedían el pasaje para empezar a hacer todos esos procesos, ¿no? De Caribe. Y yo sin pensarlo mucho, mira, hay que comprar el pasaje. Es octubre, bueno, sí, para después de mi cumpleaños tal vez. Lo compré, pero sin pensarlo nada, sin pensar nada. Un pasaje para 3 meses para un sitio desconocido y jamás pensé que pasarían 2 años y estaría aquí en Dublín, la verdad. Esa es como Wow. la historia, fue algo muy, muy espontáneo y sin pensarlo mucho y con un espíritu un poquito de aventurero tal vez. ¿Practicas alguna herramienta que te ayuda a manejar tu día a día de mejor forma? No sé, meditación, lectura, el gimnasio, ejercicios. ¿Tienes algún hábito que nos quieras compartir? Te mentiría si te digo una respuesta, voy al gimnasio todo. No, no, no es así. Lo quiero, pero no es. Creo que lo que hago con más frecuencia es practicar la gratitud de dónde estoy, de lo que siempre pensando de que lo que me sucede es porque el universo decidió que tenía que estar en mi camino para aprender o para llegarme al siguiente punto. Entonces, creo que practicar la gratitud tanto como puedo es una herramienta poderosa que me lleva y me sostiene en mi día a día aquí en Dublín. Qué importante es la gratitud. Yo no era de gratitud, lo aprendí hace algunos años. Yo diría que de unos 5 años es que estoy aplicando mi vida a la gratitud y me cambió la vida, realmente. Es dar gracias por todo. Yo estoy practicando ahora dar 3 veces gracias por algo nuevo en mi vida o algo nuevo en mi día. Antes ni siquiera daba gracias por el rayito de sol y en Chile también es muy helado en muchas épocas del año. Entonces se agradece ese rayito de sol o gracias por el agua o la luz o este momento, esta instancia. Y cuando lo comencé a incorporar en mi día, realmente hará camino más ligero. Es increíble. Totalmente, Sí, totalmente. totalmente. ¿Crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. No soy de las personas que va a misa los domingos o que siempre se está o siempre está rezando, pero creo en Dios. Creo en un ser superior que me acompaña todo el tiempo. Tengo un ángel guardián que siento que me protege todo el tiempo, que es mi madre. Y siempre he dicho que, como lo mencioné hace un momento, todo lo que me pasa o me deja de pasar viene aprobado por Dios y por mi ángel guardián. Qué bonito. Yo también creo en Dios. Me pasa lo mismo que no voy a misa tanto como debería, pero creo que va en los actos también, en los actos en cómo vas actuando con las otras personas, en cómo vas ayudando también, en el respeto que les das a los otros, en tu granito de arena, en cómo puedes aportar. Y creo que eso también es una de las mejores acciones que podemos hacer, y el servicio. Yo descubrí en mis clases de coaching que tengo uno de mis valores que más pronunciados es el valor del servicio. Me encanta ayudar a las personas. Es algo que es nuevo, totalmente nuevo para mí. Nadie lo sabe, pero estoy buscando fundaciones. Me he postulado a muchas fundaciones para ayudar a mujeres y a niños. Me encantaría. Creo que es uno de mis propósitos de mi vida.
ayudar a Qué mujeres y a bonito, niños. Sí, sin qué duda. bonito. Y eso es parte del amor por Dios, el amor a la vida y el amor hacia otros también. ¿Qué es lo que duele más de vivir lejos de tu familia? Tú eres una de las personas que conozco que ha viajado mucho a Venezuela desde que emigramos. Yo no he ido a Venezuela desde el 2015, que ha sido, Ah, ahora es una asignatura pendiente, pero te sí. conozco y tú has ido mucho a Venezuela. Cuéntame, ¿por qué? ¿Por qué sigues yendo? ¿De dónde nace esa ilusión? Cuéntame. Wow, Venezuela. Y he sido afortunado de viajar muchas veces en estos 12 años si lo comparo con el promedio de otros venezolanos que no han podido por una u otra razón. Pero sí, me siento muy afortunado. También me pasó que me quedé atrapado en la pandemia. Yo llegué a Venezuela por un viaje que tenía que ser de 3 semanas. Llegué el 20 de febrero del 2020. Y bueno, por razones me quedé 11 meses en Venezuela, hasta el 4 de enero del 2021. Recuerdo las fechas porque fueron tan importantes. Creo que volver a Venezuela y estar en la pandemia me hizo reconectar mucho con mi pasado, con mis raíces, con mi gente, independientemente de que estuviéramos en la pandemia. eh, y me hizo reencontrarme con mi cultura, ¿no? Soy de las personas que no va cegado por la vida pensando que Venezuela es una taza de oro y que Venezuela se arregló, no, no, no. Pero pues, yo vengo de allí, lo aprecio, lo valoro, tengo muchas razones por las cuales volver, tengo mi sobrina, mi papá, mis tíos, mis tías, me mantienen regresando. Eh, Básicamente, ellos son mi razón principal por la cual yo vuelvo a Venezuela. Sí, es verdad que cada vez que voy a Venezuela es una nueva historia que aprender, hay una nueva situación, lo que era una realidad en un viaje 6 meses después o un año después era otra realidad completamente diferente, pero entendí que así funciona Venezuela o así ha funcionado Venezuela en los últimos años, ¿no? Pero ¿a qué le he dado valor? Yo le he dado el valor a una taza de café con mi familia, una tarde cualquiera en mi casa, un abrazo de una tía, una invitación a comer unas empanaditas hechas por un tío o por una tía, a eso le doy valor, ¿no? Siento que yo estando afuera, como ellos estando en Venezuela, nos necesitamos unos a otros para ratificar el amor, la unión, de dónde venimos, quiénes somos. Y siempre ha sido la razón principal por la cual vuelvo a Venezuela. Cuento siempre los días para regresar, para compartir en casa. Y claro, hay varios, hay varias etapas, ¿no? En esas vueltas a Venezuela. Al principio, cuando tú vas a Venezuela, quieres ver y hacer de todo, reencontrarte. Mientras más vayas a Venezuela, esas necesidades van cambiando. Hoy en día, después de más de 10 viajes a Venezuela, yo ahora busco casa, busco mi cuarto, busco comida. Yo no estoy buscando restaurantes, no estoy buscando eh, hacer o disfrutar y estar siempre de viaje. No, yo lo que busco es casa, busco familia y busco calor de hogar. Hay una riqueza increíble en todo el tema de Venezuela, ¿no? Solamente que cuando viajas por el mundo, lo disfrutas más, lo cuestionas menos desde la negatividad, sino lo ves desde la apreciación de lo que es como cultura, ¿no? De sus expresiones culturales y de la manera de ser del venezolano. Entonces, ver el mundo o tener la oportunidad de ver tantas partes del mundo, tantas culturas, te hace reconocer lo bonito que es la cultura venezolana con todos sus matices. Entonces, esa es la razón por la cual vuelvo y seguiré volviendo a Venezuela tantas veces como pueda. Wow, qué cuánta pasión, que se me erizó la piel. Sí, es que la verdad es que es un tema que me apasiona mucho, ¿no? Me apasiona mucho porque he aprendido tanto de pasar desde ese punto de el Gilberto que a lo mejor quiere emigrar buscando algo nuevo porque cuestiona toda su cultura, a Gilberto que aprecia y entiende más de su cultura, ¿no? Entonces, ha sido un camino que me ha gustado y que lo disfruto mucho.
Es que es eso, que ahora en vez de cuestionarla, como quizás nos pasó hace muchos años, ahora la saboreamos con otros conocimientos, desde otra lupa, desde otra perspectiva. Y como tú dices, con sus matices, pero qué rico estar en nuestro país, rodeado de nuestra gente. Yo tengo esa asignatura pendiente, espero poder tener la posibilidad de ir este año y poder reencontrarme, porque siento que lo necesito, esa intuición que necesita volver a reconectar con su gente. Yo siempre he dicho que volver a Venezuela es un regalo para el alma, ¿no? Eh, y yo creo que especialmente por la razón por la cual muchas personas han emigrado, creo que volver a tu país es, es un regalo increíble que si alguna persona se lo puede dar, se lo recomendaría al 100%. Sé que hay mucho miedo, mucha incertidumbre, hay tanta información afuera que las personas entran en dudas, eh, pero también he visto cómo hay tantas personas que se han quitado la oportunidad de volver por un miedo o por pensar que es una situación que en realidad no existe. Siento que Venezuela ha cambiado mucho, eh, Venezuela se disfruta hoy muchísimo. Evidentemente, cuando vayas a Venezuela, no pienses que vas a un país de primer mundo. No, no vas a Venezuela a un país de primer mundo. Vas a un país que tiene muchas situaciones, que tiene muchas cosas que mejorar. No puedes ir pensando que vas a Venezuela pensando que vas a ver las calles de Madrid. No, no, no lo es. No vayas a Venezuela pensando que vas a ver la parte minimalista de los países nórdicos. No, no lo vas a ver. Eso pasa, que nos tendemos a comparar mucho, comparamos mucho las calles de Venezuela y unas comparaciones que tampoco es peras y manzanas, las comparamos, no sé, con Miami, otras ciudades gigantes, y no es eso, es que Venezuela es muy rica en su gente también, no podemos negar lo que ese calor humano que existe en Venezuela, en muy pocos países también existe. Entonces, evitar esa comparación también, porque nada es perfecto, pero siento que como cultura hemos evolucionado, me gustaría que evolucionara un poco más, pero es parte de la transformación y Mm, es parte del aprendizaje, que estos últimos años no han sido para nada fácil para ningún venezolano, creo. ya, totalmente. Y si algo va a beneficiar la migración de tantos venezolanos es en esa evolución del nuevo pensar del venezolano, porque han sido tantos hogares que ha sido tocado por la migración, que esa persona que migra ha visto cosas nuevas y esas cosas nuevas las trae a casa. Y así se va replicando en tantos hogares. Creo que estamos a punto de ver una nueva sociedad venezolana con matices o con tantos aprendizajes que vienen de personas que están alrededor del mundo, ¿vale? Ese venezolano que vive en Japón traerá a su casa tantos aprendizajes japoneses, que vive en Chile, el que vive en Perú, el que vive en España. Entonces, yo llevaré muchas cosas de Irlanda. Entonces, creo que estamos en un momento donde estamos a punto de ver esta nueva fase de la cultura venezolana, de la sociedad venezolana, con un poco más evolucionada. Em, si hay un consejo que le pudiera dar el mundo a las personas que nos están viendo es, si tienen la oportunidad de volver a casa por los suyos, háganlo, porque el momento es ahora. Siempre se lo digo a mis primos, a mis familiares, si pueden, háganlo, porque yo me enteré hace muchos años que la vida es un ratico cuando perdí a mi mamá y eso me ha llevado a mí a apreciar el momento tanto como puedo. Em, y a lo largo de estos años he visto como el tiempo también pasa, ¿no? Entonces, siempre les digo, vuelvan, contáctense, llámense, estén presentes y si pueden volver, vuelvan. Eh, entendiendo que también
cada persona es una realidad, ¿no? Mi realidad no es la misma que tu realidad. Si yo voy a Coro, no es la misma situación que tú vas a tener en Coro. Hay familias que ya no están, hay gente que no tiene a nadie y está bien. Tienes que ser honesto con tu realidad, ¿no? Y tienes que entender que cada quien tiene su propia realidad. No te dejes llevar por la realidad de otros. No juzgues a Venezuela por la realidad de otros. ¿Por qué? Porque es muy individual. El caos o la felicidad que pudo haber tenido una persona en su visita a Venezuela puede ser lo opuesto a lo tuyo, porque es muy individual, tan individual como el estado donde vives, lo que tú hagas, en la calle donde vives, el sector donde vives, puede ser una realidad distinta. Entiende que hay realidades diferentes, pero trata de juzgar basado en tu propia realidad y no en la realidad de otro. Sería mi consejo. Hermoso consejo. Qué importante es no juzgar, no compararnos, el disfrutar sanamente. Creo que a esta altura de nuestras vidas estamos más en busca de la paz, de la tranquilidad, el de disfrutar estos pequeños momentos. Esta plática contigo que está pero exquisita, me llena mucho el alma. Y es eso, que la vida es más simple, más ligera. Y a mí me encanta conocer a extranjeros acá en Chile o en las partes en que viajo porque cada historia inspira, inspira muchísimo. Y hay algo que tenemos mucho en común, que quisiera saber cómo lo has trabajado. Yo te digo que ha sido una de las cosas que más desafiante, con más desafíos ha sido estos últimos 12 años, es manejar el tema de la soledad. ¿Cómo esos pics de soledad, cómo los manejaste? Estando lejos, a miles de kilómetros de Venezuela. Mm. Em, sí he tenido episodios de soledad durante estos 12 años, por supuesto, pero creo que soy muy afortunado de tener una familia espectacular que siempre ha estado en el momento correcto, independientemente de la hora, las horas de diferencia, siempre han estado ahí presente para acompañarme, ah, para llorar, para reír, para estar presente, ¿no? Si algo he aprendido a los años, al pasar de los años es que mm, no necesariamente tiene que haber ese contacto físico para estar presente, ¿no? Se puede estar presente de muchas maneras, ¿no? Y gracias a la tecnología podemos estar muy presentes en muchas ocasiones. Cuando me sentía solo, llamaba a un hermano, a una tía, a mi papá, eh, y ahí se acababa la soledad, ¿no? Era un acompañamiento sin dudar. Eso fue en los primeros años. ¿Ya? Después, con el pasar de los años, vas construyendo tu círculo. Yo aquí en Dublín, tú dónde estás, y se van convirtiendo en esos hermanos de la vida, amigos de la vida, que son apoyo fundamental cuando estás en el exterior. Entonces, hoy en día me siento afortunado que tengo una, un círculo muy cercano a la distancia, por decirlo así, y un círculo muy cercano, muy fuerte aquí en Dublín que he construido con el pasar de los años. Qué bonito, tu familia es hermosa y son súper unidos, los recuerdo así, pero unidos así, pero todos contra todo y para todas las ocasiones siempre se reunían. Creo que ese es uno de los recuerdos que, de hecho, que extraño de Venezuela. Me recuerdo mucho las celebraciones en tu casa, en la casa de campo, en la playa. Era muy, muy rico esos encuentros familiares y qué importante la red de apoyo. A mí me pasó en los primeros años que debo confesar que creo que nunca lo he dicho, en mis 2 primeras navidades, yo estaba totalmente devastada, no tenía nadie de red de apoyo acá en Chile. Mi mamá llegó 3 años después, y recuerdo que esas 2 primeras navidades yo no hice absolutamente nada, no quería hacer nada y simplemente me dormí. Y fue después de que los venezolanos que sabrán que las navidades para nosotros es espectacular, o sea, es lo mejor, esperas todo el año para esperar las navidades. Y recuerdo que esas 2 primeras fue durísimo, durísimo, y yo no quería ni siquiera compartir con nadie. Habían personas cercanas que me habían invitado a sus casas y yo ni siquiera ni siquiera me atrevía a ir, no quería. Y a raíz de eso
yo dije, a ver, me tengo que detener. ¿Por qué estoy aislándome? ¿Por qué estoy pensando tanto en el pasado o anclándome tanto en esos recuerdos bonitos si también tengo la oportunidad de construir una nueva historia, una nueva versión? Date la oportunidad. Y ahí fue el momento que ya en mi tercer año fue donde yo te diría que me abrí a crear mi propia red de apoyo acá en Chile, a esos amigos que se han convertido en familias también. Y, y creo que en mi caso la soledad fue un punto muy, muy, muy vital. Fue una curva que recuerdo que me costó mucho, pero hoy ya después de muchísimos años, ya creo que ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado porque también aprendí a estar conmigo misma. Aprendí Totalmente. Total, aprendí a conocerme, a saber qué me gustaba. O sea, yo ni siquiera sabía qué me gustaba, qué hobbies quería, practicar deporte, comencé a hacer natación, a jugar tenis, aprendí ajedrez. O sea, un montón de cosas que quizás estando en Venezuela no las hubiera hecho. Y eso quería preguntarte ahora, ¿qué hábitos o qué hábitos nuevos o qué habilidades has aprendido en Dublín que quizás estando en Venezuela no la hubieras aprendido? Yo creo que, yo creo que más que habilidades o hábitos, vuelvo al punto de em, darme la oportunidad de conocer gente nueva. Eso sí lo he aprendido en Dublín, ¿no? Yo hace mucho tiempo entendí que cada persona que se cruza en nuestro camino viene a darnos algo o alguna lección, independientemente de la experiencia que hayamos tenido con esa persona, si la consideramos bien o en ese momento no tan bien, siempre hay algo que aprender. Una mala experiencia te deja un aprendizaje, una buena experiencia también te deja un recuerdo bonito. Entonces, creo que es fundamental para el crecimiento, para aprender de nuevos horizontes, entender y apreciar el punto o entender de dónde viene cada persona, ¿no? Porque todos somos el resultado de nuestro pasado, de lo que hemos vivido. Entonces, cada uno tiene una experiencia diferente. Y si nos mantenemos siempre cerrados al mismo círculo o siempre juzgando a la persona porque hace esto, porque hace aquello, simplemente no vamos a entender qué hay detrás, ¿no? Entonces, creo que eso lo he aprendido aquí en Dublín, especialmente que Dublín es una ciudad que se ha convertido en un hub internacional donde conoces gente de todas partes del mundo. Entonces, conoces tantas realidades que tú te tienes que abrir, ¿no? Que te tienes que abrir a aprender qué es lo que mueve a las personas. Entonces, eso lo he aprendido muchísimo de Dublín. Yo creo que cuando alguien me habla que es de mentalidad abierta, yo digo que no se trata de, de aceptar, no, perdón, no se trata de hacer cualquier locura, ¿no? O sea, individualmente. Yo creo que ser mente abierta es entender que cada quien tiene su propia historia y tenemos que bajarle dos a juzgar constantemente esas historias, porque son el reflejo de lo que han vivido. Entonces, muchas veces las personas no quieren decir cosas o no están conscientes de muchas cosas. Entonces, una vez que te entiendes que hay cosas que no necesariamente eh, esa persona lo quiere decir o no sé cómo explicarlo. Eh, Básicamente sería darle paso a la duda, a la oportunidad de conocer una nueva persona, independientemente si piensa distinto a lo de nosotros. No sé si me entiendes la idea. Sí, te entiendo perfectamente. A mí me pasa en este punto que, volviendo a los comienzos de Chile, yo señalaba mucho, ¿sabes? Y me recuerdo, me acabas de desbloquear un recuerdo, que es el de respetar las culturas. Yo sé que en Venezuela, por ejemplo, tú en las fiestas carreteabas, las rumbas en las discotecas, era un código de vestimenta. O sea, si no te ibas de lentejuelas o de tacones del 10 centímetros y el cabello todo de maquillaje y no sé qué, y todo producido, era como mal visto. Yo jamás rumbié en Venezuela con zapatillas, con Converse, porque no se acostumbraba. Y acá me pasó
que son más relajados en ese sentido. Van a un bar, van a rumbear, van a salir a bailar y sales a bailar con una polera, unas zapatillas, unas Converse y es un atono más relajado. Y yo al principio, debo confesar que yo señalaba, yo decía, pero a ver, ¿y por qué no se arreglan más? ¿Y por qué? Imagínate mis techos mentales, mis prejuicios, que me decía, ¿y por qué? Me pasaba con la comida, criticaba culturas que, ¿por qué estás comiendo esto? ¿Por qué esto? Y te das cuenta que, a ver, ahí fue donde yo me detuve, bájale dos tú, porque el mundo es mucho más allá de lo que tú viviste en Venezuela. O sea, es un universo de culturas, de tradiciones, de hábitos, de formas de ser, de expresarse. Y eso ahora me encanta. Yo voy a un lugar nuevo y yo quiero probar el plato típico de ese lugar, la comida típica, la bebida, el postre, todo. Quiero ser, me voy con un poncho en Perú en los Emiratos Árabes con también vestida, o sea, porque quiero entender y quiero conocer la cultura de raíz. Y Claro, eso creo que es lo más bonito, una de las cosas más bonitas que hemos aprendido estando fuera de nuestro país, y es claro, adaptarse claro. totalmente. Claro, y darle la oportunidad a, lo repito mil veces, a quitarnos las etiquetas, quitarnos los prejuicios, porque también uno va más ligero por la vida, ¿no? Uno va más tranquilo, uno aprecia la diversidad y entendiendo que cada quien tiene su punto de vista y está bien. No todos tenemos que pensar igual, no todos tenemos que actuar igual, entender que hay personalidades diferentes, pero creo que siempre manteniendo el respeto, ¿no? Y el respeto a la individualidad de cada quien. Y eso a mí me ha llevado a conectar con muchas personas, ¿no? Eh, Porque yo prefiero andar por la vida pensando que todo el mundo o las personas con quien interactúo llevan el bien por delante, ¿no? No quiero ir por la vida siempre pensando con malicia o con pensando en cosas malas o siempre dudando. No, a lo mejor, no sé si será eh, el mejor mecanismo, pero la he aplicado y me da mucha felicidad, ¿no? O me da mucha tranquilidad y vivo más ligero la vida al momento de interactuar con otros que no tienen el mismo pasado o no vienen del mismo contexto donde yo vengo. Totalmente de acuerdo. ¿Crees que tu versión del 2014 estaría orgulloso de ti en este 2026? Oye, yo creo que, bueno, en el 2014 tuve muchas versiones, la verdad. La versión que llegó, la versión de mitad de año que se quedó sin nada, con 100 euros en la cuenta, sin pasaje. Eh, yo me mudé en enero del 2014, todo pintaba bien, luego pasaron eventos en Venezuela en febrero, todo cambió, todas las condiciones con las que yo me había venido en enero cambiaron completamente Lo y eso recuerdo llevó, perfectamente. y eso llevó a que mi situación fuera cambiando poco a poco, ¿no? Y quitándome esa estabilidad con la que yo me vine, ¿no? Hasta llegar a un punto de julio 2014 donde todos mis ahorros se acabaron, había perdido el pasaje, había decidido eh, quedarme y no tenía trabajo y no sabía qué hacer. Ahí sí me entró mucho la duda, ¿no? Eh, a ese Gilberto que dudó, que no tenía nada, si yo le contara dónde está en el 2026, creo que si estuviese orgulloso de lo que ha construido eh, en 12 años. Aunque te aseguro que ese Gilberto de 2014 jamás se hubiese imaginado que estaría 12 años en esta isla. Totalmente. No, no lo creería. No, totalmente. Para nada. Qué bonito. Yo recuerdo esos primeros años y es que fueron muy fuertes, muy desafiantes para ti en ese minuto. Y saliste adelante, así que estoy muy orgullosa de ti. Gracias, que me pongo rojo, ¿eh? Quería preguntarte, ¿qué errores recuerdas o sientes que hayas cometido en tus primeros inicios como de este inicio de migración que hoy hubieras querido hacerlo distinto?
creo que en su momento hubo mucho miedo de hacer tantas cosas. Eh, Era un Gilberto aventurero pero conservador, ¿no? O sea, manteniendo toda esa estructura que traje de Venezuela. Creo que me hubiese aventurado más y me hubiese quitado el miedo para hacer ciertas cosas en su momento. Las cosas sucedieron así. No, eh, no hay arrepentimiento, pero tal vez si pudiera volver, diría, arriesgate un poco más, que todo estará bien. Me encanta, me encanta. A veces por miedo perdemos tantas oportunidades, pero también he aprendido que gracias a eso nos convertimos en estas nuevas versiones. Y sí, era necesario, era lo que teníamos que vivir con las herramientas que teníamos en ese momento, con la valentía que era emigrar en el 2014. Siendo muy jóvenes, nos atrevimos. Y, y creo que es parte de este aprendizaje, de este evolucionar como seres humanos, al transformar el miedo en estos últimos años en valentía, porque te aseguro que ahora eres mucho más valiente, mucho más aventurero y vas por ello porque te conozco, vas por ello, cuando quieres tus objetivos vas y lo logras y te obsesionas hasta que lo logras y te llenas de esa satisfacción de haberlo conseguido. Siempre he querido preguntarte, ¿en qué momento dijiste, Dublín, esta magia, todo esto se convirtió en magia? ¿En qué momento decidiste que te ibas a quedar allí también? Y que se convirtieron en estos 12 años. Mm. Mira, creo que hubo varios puntos, ¿no? Sí hubo momentos donde la duda estuvo muy fuerte de regresar, bien sea a Venezuela o a cualquier otra ciudad, puede ser España, Estados Unidos, hubo mucha duda, pero a mí me atrapó Dublín y su gente. Los irlandeses son espectaculares, son muy abiertos en el sentido de son muy educados, me han tratado bien, nunca he tenido problemas porque son espectaculares, simplemente espectaculares. Y yo he estado aquí por este tiempo por los irlandeses. A pesar de que no tengo tantos amigos irlandeses, pero su cultura, lo que veo como sociedad, me ha llevado a quedarme aquí por tantos años. Me siento querido, me siento recibido en este país y eso es lo que me ha hecho mantenerme aquí en Irlanda. Qué bonito que hables de Irlanda también como la convertiste en tu propia nación también, que ahora vamos con muchas naciones, yo siento que no es solo Venezuela, ahora este segundo Ya. país que nos abrió, que nos abrazó, también forma parte de ahora de nuestro ADN y que yo creo que en cualquier parte donde vayamos siempre vamos a traer algún dulcecito, alguna tradición, algún alimento, alguna bebida de estos países que nos han acogido. Quería preguntarte si alguien está pensando en emigrar, no solo Venezuela, sino muchos. Acá en Chile emigran mucho también por estudios, pero tampoco se atreven. ¿Qué consejo les darías a todos estos jóvenes, a estas nuevas generaciones que piensan en emigrar, pero que el miedo les inunda su alma, su cuerpo? Si es posible que lo hagan. A lo mejor no por 12 años, pero siento que uno aprende mucho emigrando, uno se expone muchísimo, uno conoce sus vulnerabilidades. Cuando emigra, lo recomendaría al 100%. El tiempo, pues, ya lo determinará cada persona. Y siempre manteniendo claro que tenemos que ir con la mente abierta para aprender cosas nuevas. Está bien mantener tu identidad, pero no trates que el mundo asuma tu misma identidad o que el mundo responda de acuerdo a lo que tú crees como realidad, porque hay tantas realidades. Disfrútalo, aprende de ello, quédate con lo que tú quieras, disfrútate el hecho que estás viviendo en otra cultura, construye memorias, recuerdos, independientemente si te vas por un año o por 5 años o de forma indefinida, asegúrate que construyas recuerdos desde un primer momento. Asegúrate siempre de conectar
con gente local, que no cometan el error de me voy a Chile y soy venezolano, me voy a Chile, o soy venezolano, me voy a Dublín y solamente estoy con venezolanos. Eso es un error muy grande, porque así jamás conectará con el país que te recibe. Nunca entenderá su cultura, nunca entenderá qué los mueve como sociedad, y eso hace que esa burbuja donde te metiste explote muy rápido y pasen 2 años, 3 años en un país que no lo viviste. Y eso me parece que es triste, tal vez. Es triste estar en un país eh, que no entendiste o que no conectaste. Y si yo puedo ver en la experiencia que tengo estos 12 años en Dublín, he visto muchas situaciones de personas que se van en 2 años, que personas que se van en 5 años, que hay personas que disfrutaron Irlanda, hay personas que no disfrutaron y vivieron aquí 4 años. Entonces creo que la clave está en conectar con la cultura y con la sociedad para disfrutar el momento que están viviendo. Sí, totalmente. No cometan el error que yo cometí. Yo me aislé los 2 primeros años, solo buscaba venezolanos, solo buscaba estar con gente de nuestra pequeña ciudad de Venezuela. Y creo que ha sido el error más grande que he cometido en los primeros años de migración. Qué bonito lo que tú dices, que es mezclarte, que es compartir, que es conocer, que es tener esa curiosidad de cuáles son las celebraciones, las fiestas, el himno nacional, o sea, eso me encanta y que te va a llenar, pero de gratitud, lo vas a sentir más ligero, cada pisada la vas a sentir más ligera. Mira, a mí me pasó algo hace muy poco con un amigo irlandés, muy, muy buen amigo, que yo invité a muchos amigos internacionales a mi casa a comer arepas, a cenar una vez. Y lo invité a él. Cuando yo le digo, vente a mi casa para cenar, él estaba como, de qué estás hablando? Y yo le dije, bueno, sí. Y él me pregunta, van a cenar, pero ¿qué hacen? Y yo, comer, cenar, compartir. Y él me decía que eso para él era completamente nuevo. Y estamos hablando de alguien que tiene 30 años. Y allí entendí que para él estas reuniones en casa no son común. Los irlandeses, por lo general, se reúnen en los pubs, pero no se reúnen. Es muy difícil cuando llevan a mucha gente a su casa. Ahí entendí otro aspecto de la sociedad irlandesa que si no hubiese sido por ese irlandés, no hubiese entendido por qué es tan difícil llegar a un hogar irlandés. Una vez que entiendes el contexto o la big picture, te das cuenta que todo está bien, es simplemente otra realidad. Y entras en paz con la sociedad, con todo, ¿no? Entonces, esto es una pequeña historia de cómo o de la importancia de entender la realidad de cada quien. Porque a lo que para mí era, wow, yo nunca he ido a la casa de esta persona. Para él, no entra en sus creencias o en su modo de ser que alguien pudiera ir a su casa. Entonces, entender este tipo de aspectos es lo que te hace entender y conectar con la sociedad donde estás viviendo. Totalmente. Y incluso nos pasamos la película de que no me incluyen, de que no soy bienvenida, que no soy aceptada, y es nada que ver, o sea, ni siquiera eh, le pasaba, como tú dices, por su cabeza compartir dentro de la casa porque no es parte de su cultura. Nosotros recuerdo en Venezuela que en Venezuela en general, Centroamérica, somos muy amigueros, somos muy que saludamos al vecino, saludamos al panadero, saludamos a todo, y no en todos los países es así. Y está bien, hay que aceptarlo. Y yo creo que realmente el adaptarse es magia para estos nuevos comienzos, este camino que nosotros ya llevamos recorrido 12 años. Y ya para ir finalizando, sé que eres un hombre muy ocupado y te doy las gracias por haberte tomado este tiempo. ¿Cómo te ves en 5 años, en 10 años? ¿Cómo ves ese Gilberto emigrado de 12 años con esa experiencia y esta sabiduría que tienes ahora? Mm. En 12 años me siento muchísimo más liviano, más libre de lo que estoy hoy en día, con mucho más aprendizaje, más sabio. Eh, a lo mejor en una tierra un poco más calurosa, eh, pero me veo en paz con lo que he vivido y,
en el momento donde esté en 5 o 10 años. Hermoso. Qué importante es la paz. Esto es algo que ya no es negociable para mí, sin duda. Totalmente, Te, totalmente. Qué rica conversación, Gilberto. Te doy las gracias por haberte tomado este tiempo para compartir conmigo, para actualizarnos también un poco. Son muchos años de amistad, Ya, muchísimos. Y, muchísimos. y te doy las gracias por esta oportunidad, por permitir esta rica conversación y te deseo el mejor de los éxitos. No dudo que vayas a cumplir cada uno de tus sueños y te envío, pero un fuerte abrazo hasta Dublín, que cruce todo el océano. Igualmente, para mí siempre un placer conectar contigo y nada, son más de 10 años que no nos vemos físicamente y una de las cosas que más deseo es que podamos reencontrarnos y abrazarnos. Espero que sea en Venezuela y si no, donde Dios disponga, pero tengo muchas ganas de abrazarte y bueno, y de conversar eh, mucho más de lo que hemos conversado hoy. Sin Así duda que nada, alguna. muchísimas gracias a ti y nada, un abrazote. Un abrazo gigante.